Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces. Eh, ya que terminamos de ver los factores de frustración o los tipos de frustración en cómo se pueden presentar, luego, chicos, en su manual viene una comparación entre algunos aspectos de las culturas mexicanas y norteamericanas. En esto no me quiero detener tanto, pero sí vamos a leerlo de forma rápida como quiera. Eh, Nada más haciendo, pues, ahí la marcación de cómo las cosas son diferentes, ¿no? En las cuestiones de la dirección en una empresa, dice que en México hay un gran respeto y aceptación de autoridad, actitud servil, aún en desacuerdos. Difícilmente cuestionan decisiones del superior, no hay tradición en delegar responsabilidad y como nota, dice, actualmente las nuevas generaciones desean grandes responsabilidades y obligaciones. En Estados Unidos dice que el desagrado, hay desagrado por la autoridad, tratar de trabajar lo más posible sin referirse al superior. Se sienten justificados en cuestionar decisiones del superior consideradas erróneas, largo historial de delegar responsabilidades claramente definidas y una firme disposición de rendir cuentas. Si se fijan en ambas, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Y no quiero ser malinchista ni cosas por el estilo, pero sí siento que la cultura de empresa, de trabajo, de cuestiones laborales en México está todavía muy verde. Todavía nos falta mucho aprenderle a países primermundistas para poder crear una mejor cultura todavía con nosotros. Eso es en cuanto a dirección. Luego, en cuanto a control, dice, en México no es frecuente el seguimiento ni los sistemas de control y verificación. Están introduciéndose poco a poco, principalmente en empresas grandes. Hay inicios de evaluación y revisión de sistemas, concepto de rendición de cuentas, un tanto rudimentario. No hay tanto control, chicos, aquí en México. En Estados Unidos dice que los procedimientos de control y verificación son altamente desarrollados. Hay una clara orientación hacia resultados y evaluaciones y revisiones importantes. En este caso, chicos, yo siempre digo que cuando hay un tipo Six Flags y cosas por el estilo, yo siempre le he dicho a mi esposo que aparte que soy media miedosa para subirme a montañas rusas y esas cosas, siempre le digo que en México no me gusta subirme a ese tipo de juegos porque siento que no están supervisados por nadie, que nadie les ha dado un control, que nadie les ha dado un seguimiento, que por eso se caen los que se caen, por eso el último video que vi de un juego fue en una feria también que se andaba volteando casi, y pues no. Y en Estados Unidos, pues por lo menos yo sé que hay una cultura muy grande de revisión, de control, de que estén, de que están revisando constantemente, están revisando. Entonces, pues bueno, esa es la parte de control. Luego la parte de la estética dice que es la apreciación en México, dice la apreciación de lo romántico, lo artístico, lo musical y lo místico. En situaciones de trabajo se disfrutan las presentaciones artísticas, los discursos, los despliegues decorativos, la pomposidad y las ceremonias. En Estados Unidos dice que hay poca atención dedicada a adornos, en el trabajo la estética no recibe consideración de importancia y generalmente estos aspectos se consideran desperdicio de tiempo que más valdría dedicarlo al trabajo lucrativo, a lo que nos está dejando dinero. Básicamente nos están diciendo que aquí en México somos muy argüenderos para el festejo. Y en Estados Unidos no, Estados Unidos dicen, oye, el festejo allá en tu casa, aquí en la oficina o aquí en el trabajo o aquí en la planta, pues venimos a trabajar, ¿no? Por parte de la ética dice que en México decir la verdad en términos absolutos se percibe como descortesía, debido a la necesidad de diplomacia para evitar la pérdida de prestigio o a la confrontación. La corrupción en general existe abiertamente, aunque generalmente no es un problema extendido en las organizaciones. En Estados Unidos dice que el enorme énfasis en honradez y veracidad se consideran normas sociales. Los casos de deshonestidad y corrupción resultan infrecuentes y severamente sancionados. Es decir, chicos, en México está hasta cierto punto a veces mal visto el que tú seas totalmente sincero, el que tú digas las cosas como
cómo piensas o cómo crees que son. A veces te dicen, oye, no, pues es que si esta persona te está diciendo que así vamos a hacer las cosas, un jefe te está diciendo que así van a hacer las cosas, así las vamos a tener que hacer, ¿ok? Entonces, no hay otro remedio. Y tú dices, oye, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué sí? eh, Sí, yo quiero decir la verdad. Y está bien que digamos la verdad, chicos, pero tampoco hay que ser groseros, ¿no? Al momento de nosotros dar nuestro punto de vista, lo podemos dar sin ningún problema, pero sin llegar a ser groseros, ¿no? Entonces, aunque se considere descortesía, pues ahí ustedes tendrán que ir tanteando y mediando cómo son sus jefes para poder saber qué tan abiertos pueden ser. Y bueno, pues tristemente se dice aquí que la corrupción en general existe, sabemos que existe en todas las empresas, sabemos que existen todas las cuestiones de gobierno y pues bueno. Triste, no, solamente no puedo decir otra cosa. Y en caso de Estados Unidos, pues la parte de la honradez el valoran muchísimo y todas las cuestiones de deshonestidad y corrupción son castigadas pues muy severamente, ¿no? Es por eso que las personas allá le piensan 2, 3, 5 veces antes de hacer un acto ilícito y en México es como que, pues ni me van a atrapar, pues ni me van a agarrar, pues ni me van a hacer nada, ¿no? Luego viene el otro punto, dice, son los sistemas de valores, los sistemas de valores, trabajo y placer. En México dice que el placer es considerado tan importante como el trabajo en la vida equilibrada. El trabajo es visto como una necesidad para sobrevivir. Es esencial tener tiempo para familias y amistades. Se valora el dinero adicional porque puede aumentar el placer con familias y amistades. Se disfruta la combinación trabajo-placer en ámbito social. Se incluyen en las empresas a familias y amistades, especialmente en las pequeñas. En Estados Unidos se dice o lo manejan como que el trabajo es percibido como valioso en sí mismo. El placer se considera aceptable solo después de terminar el trabajo. La familia con frecuencia es sacrificada por el trabajo. Se prefiere no mezclar el trabajo y el placer. Se desconfía de la participación de familias y amigos en las empresas. Y a menudo el dinero se percibe como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Entonces, si se fijan, chicos, solamente es cuestión de cómo vemos las cosas entre un país y otro, ¿no? En uno te dice que el placer y el trabajo tiene que estar equilibrado. eh, en otro te dicen que el trabajo es percibido como la parte, pues, más valiosa y no se considera aceptable. La parte de la diversión antes de terminar el trabajo. Y bueno, son solamente maneras de pensar en cómo ponen ellos el sistema de valores comparado con el del trabajo versus placer, ¿no? La cuestión de la sensibilidad dice en México dice que hay mucha sensibilidad, siempre hay preocupación por el prestigio, se evita el conflicto y las situaciones de ganar o perder. Las críticas al trabajo se toman como personales. Muy mal hecho eso, pero bueno. Luego en Estados Unidos dice que no hay involucración emocional en los tratos de negocios. La rudeza es admirada como actitud. Se considera de, se considera debilidad mostrar emociones o sensibilidad. Em, pues, ¿qué les digo, chicos? Mucha sensibilidad. Es por eso que hay muchas personas en México que dicen que no podemos hacer negocios con familias. ¿Por qué? Porque aparte de que hay conflicto de intereses, este, llega a haber muchísima más carga emocional y eso preocupa más y eso alerta más y eso pues es más difícil, ¿no? Dice que por otro lado en Estados Unidos son totalmente lo contrario, hasta un tanto fríos, creo yo, y pues así es como lo manejan. Luego viene la parte de la competencia. La competencia dice que en México no se disfruta la competencia entre individuos y se prefiere un ambiente amistoso, relajado, sin conflictos. Este punto tiene la prioridad sobre el dinero. Luego en Estados Unidos dice que hay competencia extrema, se disfruta el estímulo del conflicto y no se teme pisar callos para avanzar. No se teme, esa frase es como decir, no me da miedo, pues tener que hablar mal de alguien o tener que decir las verdades de otra persona para yo poder
quedar bien o para yo poder tener al final del día el resultado que quiero, ¿no? Que en este caso sería avanzar en cuanto a mi competencia, ¿no? Avanzar en cuanto a ser mejor que mi competencia. Luego, en la parte del tiempo, dice que en México el tiempo es un concepto relativo, visto como guía de actividades diarias. No hay sentido de urgencia, los compromisos a plazos se consideran aproximados, no como atadura absoluta. Y en Estados Unidos dice que el tiempo es de máxima importancia y controla todos los aspectos de la vida. Los compromisos a plazos exigen apego absoluto, el tiempo es dinero. Y totalmente cierto en este caso con lo de con lo que mencionan Estados Unidos, todo el tiempo, chicos, es dinero, dependiendo cómo lo usemos o cómo lo queramos usar o desperdiciar o es dinero ganado o dinero perdido, ¿no? Dependiendo cómo lo estemos nosotros usando. Dice, en México dicen que no hay sentido de urgencia, chicos. Sí hay, em, pero se nos olvida que existe. Entonces es como, ay, ¿a qué hora vas a llegar? Pues sí, a las 4 o a las 6 o a las 8. Da igual, es tiempo, o sea, tú ahí vas a estar en tu casa, pues yo llego. ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Pero de que yo llego. Entonces, no le damos como que ese valor, ese respeto al tiempo, tanto tuyo como de las otras personas, chicos, porque el tiempo de las otras personas también vale. Entonces, hay que tener mucho cuidado en respetar esa función de tiempo de tanto de nosotros como de las otras personas, ¿no? Luego dice el siguiente punto, chicos, ¿dónde y por qué surge la cultura? Dice, salvo raras excepciones, los seres humanos viven en sociedad, lo cual los enfrenta a problemas básicos. Y aquí vienen tres problemas básicos. En el primer inciso dice que tenemos relaciones con el medio circundante, en donde nos dice que la conservación de la vida constituye una motivación fundamental para lograr satisfacciones a sus necesidades primarias. Necesita instrumentos y utensilios, algunos complejos y otros más sencillos. Por ejemplo, dice el habitante de la selva necesita arco y flecha, mientras que el de la ciudad requerirá abre latas. Es decir, dependiendo el lugar en donde te encuentres, chicos, va a ser la necesidad que vas a tener tú de tener o de cumplir o de que te den para que puedas sobrevivir, ¿no? Para que te puedas relacionar con tu cultura y para que puedas tener para que tu cultura se pueda mezclar con las culturas de los demás. Si tú quieres traer a un cavernícola a tu casa o a una sociedad o a un círculo de personas, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque a lo mejor esta persona em, tiene cosas diferentes que tú no pensabas. Luego dice, el inciso B, relaciones de cada miembro con el resto del grupo. La naturaleza biopsicosocial del hombre puede entrar en conflicto con los demás. Y dice en el ejemplo, existen muchos momentos en los cuales su vida depende de los demás o en los cuales sus motivaciones pueden chocar contra las de otros elementos del grupo. Básicamente es que siempre tenemos relaciones con todas las personas o todos los grupos, chicos. Y podemos entrar en conflicto. Es decir, como somos personas, como somos seres pensantes, entramos en conflicto, chicos, en el momento en el que no estamos de acuerdo con alguna otra persona o con lo que se nos está diciendo o con lo que se nos está enseñando o con etcétera, ¿no? Entonces, dice que estas relaciones pues se dan con el resto de los grupos y pues bueno, depende ahí de cuáles sean las motivaciones, podemos chocar o fortalecer
el grupo en caso de así quererlo. Y luego el inciso C dice que la parte de las relaciones con otros grupos, en donde coordinar las actividades del grupo frente a a otras colectividades, ya sea para proporcionar relaciones amistosas, repeler agresiones, etcétera, ¿no? La sociedad dicta pautas de conducta en estos casos. Entonces, yo tengo mi grupo que en este caso es mi familia, por ejemplo, mi esposo, mis niños, pero yo voy a estar en contacto con otros grupos. ¿Cuáles grupos? Ah, bueno, pues voy a tener contacto con otras amistades, con amigos, con vecinos, con conocidos, con personas de mi trabajo y todos vamos a tener un punto de vista diferente. A veces dice que podemos tener relaciones amistosas y a veces podemos repeler agresiones y a veces nos podemos repeler entre nosotros mismos también, chicos. Entonces, eh, la sociedad nos dicta pautas, nos dicta cómo tenemos que comportarnos, ya es cuestión de que nosotros decidamos qué enfoque vamos a usar o de qué lado vamos a estar jugando. Eso es en cuanto a dónde y por qué surge la cultura, cómo surge la cultura en base a las relaciones de las personas, ¿ok? En base a lo que nosotros somos, cómo la cultura puede darse. Luego dice, la sociedad dicta pautas de conducta, no es cierto. Dice definición de cultura. Es un conjunto organizado de reacciones o maneras de conducirse característicos de una sociedad. Cómo una sociedad avanza, cómo una sociedad se mueve, cómo una sociedad se comporta. Ahí nos marca, ahí definimos nuestra cultura, chicos. Dice, ¿por qué es necesario que los directivos profundicen en el estudio de la cultura? Dice, las organizaciones se encuentran inmersas en un medio cultural del cual no pueden sustraerse. A continuación veremos los puntos del por qué. El primer punto que viene por aquí en el inciso A dice que facilita la comprensión del funcionamiento de las organizaciones. Dice, ciertas formas de comportamiento pueden ser comprendidas solo cuando se analizan a la luz de la cultura del individuo. Y viene en el ejemplo ahí, durante muchos años en diversos países trataron de emular el modo norteamericano de administración y en las últimas épocas se ha vuelto la mirada a Japón. Sin embargo, en Estados Unidos reina el individualismo, mientras que en Japón existe la sociedad muy colectivista. En otras palabras, en Estados Unidos el individuo es animado a tomar sus decisiones independientemente del grupo. En cambio, en Japón se priva el valor contrario. El grupo tiene la prioridad sobre el individuo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que haga que la cultura nos ayude o nos perjudique o nos beneficie dentro de nuestra organización, chicos? Si no tenemos una cultura establecida y queremos andar adoptando culturas de otros países, pues tenemos que adaptar la que mejor nos convenga, ¿no? En el caso de Estados Unidos, está muy padre que tomemos nuestras propias decisiones, pero en el caso de Japón sabemos que no hay margen de error porque en este caso el grupo dirige a los individuos, no los individuos opinan sobre los grupos grandes de organización, ¿no? Luego el inciso B dice que le ayuda a predecir la conducta. Las premisas socioculturales determinan cómo debe comportarse una persona en cierta situación. Dice, un ingeniero civil que trabaja en México sabe que el 2 de noviembre es Día de los Muertos. Se deben de suspender las labores. Quizá un ingeniero norteamericano quedaría horrorizado ante estos requerimientos, pues los tomaría como atentados a la productividad. Y no es que no tengan días de asueto en Estados Unidos, chicos, sí lo tienen. El problema es que nosotros aquí hasta por el día del lápiz queremos hacer un asueto. Y pues ahí ya no está padre, ¿no? Oigan, que es el día de la torta, de la guajolota o del el tamal de México. Hay que hacer una fiesta patronal y no vamos, no trabajamos, ¿no? Si es que hay que peregrinaciones, que el Día de Muertos, que Semana Santa, hay muchas cosas que en México celebramos que para Estados Unidos quedan así como
como por qué, ¿verdad? O sea, ellos tienen sus asuetos, pero no son tan fiesteros como nosotros en ese sentido. El inciso C dice que constituye un sustituto. Constituye un sustituto de experiencia. Si se conocen algunas de las pautas culturales, la persona puede integrarse y ser aceptada más fácilmente en el grupo. En una visita a Brasil, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, al despedirse de la escalería del avión, hizo un ademán que en su país significaba perfecto, mientras que en la nación sudamericana implica los perjudiqué. Entonces, hay que ver las cuestiones culturales, chicos, también en ese sentido, porque a veces en lo que para un grupo de personas significa una cosa, para otro grupo de personas puede significar totalmente lo contrario, o que me estás agrediendo o que te estás portando de manera grosera, ¿no? Dice el inciso D, facilita los cambios, las tradiciones, ritos, costumbres, etcétera, tienden a dar cierta estructura rígida a la organización. Dice que se necesita en ocasiones efectuar cambios rápidamente para adaptarse a las demandas de competitividad. En este caso, chicos, una estructura más rígida en una organización te va a asegurar resultados, pero no te va a asegurar que el personal esté contento. Entonces, las tradiciones, los ritos, las costumbres, etcétera, te pueden ayudar un poquito a que ablandes esta parte de rigidez de la organización, si así lo puedes ver tú. Luego dice que hay subsistemas de la cultura. Dice que se cataloga por 3 subsistemas en los aspectos culturales. El subsistema ideológico, el subsistema sociológico y el subsistema tecnológico. En este caso dice que el subsistema ideológico se refiere a las ideas, valores, en suma a la filosofía y los modos de ver el universo imperamente con una cultura. Dice, por ejemplo, en Estados Unidos y últimamente en muchas naciones, un valor en las interacciones comerciales es el relativo a la libre competencia en los negocios. El gobierno no debe interferir en el juego de la oferta y la demanda. En México y en otros países, el gobierno regula los precios de muchas mercancías. Eso es cierto, chicos. En México hay muchas instituciones que en teoría nos ayudan a regular ciertas, ciertos precios de competencia, ciertos precios de mercado, y eso no nos deja a veces al final del día tomar las decisiones correctas. Sin embargo, viene siendo parte de un subsistema y que se refiere o que indica respecto a las ideas, valores, etcétera, ¿no? ¿Por qué interferimos en México? Bueno, a lo mejor porque nos falta la cuestión o nos falta estar más entregados o más comprometidos con la parte de las ideas y de los valores, tal vez pudiera ser. Pero pues bueno, en Estados Unidos los dejan ser libres, tú vende lo que quieras, al precio que tú quieras. Al final del día el cliente va a saber, va a ir a donde más le va a gustar, pero tú puedes poner el precio que tú quieras, muy caro, muy barato. El cliente al final, si lo pones muy caro, no te va a comprar. Si lo pones muy barato, puede ser también eso, que no te compre también o que te compre demasiado y no completes con tu pedido. Pueden ser varios, ¿no? Luego viene el subsistema sociológico, en el que te dice que la sociedad debe establecer principios para coordinar las relaciones entre diversos, así como aquellos de índole externa, perdón. Para esta finalidad se vale de ciertos medios, de los cuales los principales son el primero dice las normas, en donde se dice que constituyen reglas de conducta para regular la interacción de los individuos y así propiciar el aprendizaje. Las normas que todos conocemos, que todas las organizaciones tienen, chicos. El 2 dice que, bueno, el ejemplo de las normas dice, en muchas organizaciones los puestos directivos solo pueden ser ocupados por hombres. ¿Quién te dice eso? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo manejamos así? Porque la cultura lo dice, porque desde hace años viene en eso. Entonces, bueno, esto tan rígido no lo pueden llegar a dictar las normas. Luego dice el punto 2 en los tabúes.
La prohibición para efectuar ciertos tipos de comportamiento. Dice, en México los trabajadores le juran a la Virgen mantenerse abstemio por un periodo. Todas estas cuestiones de tabúes, chicos, o de demandas y de mandas, no demandas, ¿ok? Las mandas que hacen algunas personas, las promesas que hacen algunas personas para obtener algo, para tener un crecimiento, dependiendo, se la hacen a veces a su cuestión religiosa, ¿no? Mientras que en otros países no se maneja eso tampoco. Entonces, es un poco tabú. Si tú crees y te funciona, adelante. Si no crees, pues también adelante, ¿no? Todo está bien. El punto 3 es el rol. Dice que constituyen un conjunto de acciones que deben desempeñar una persona en función de su ocupación, sexo, categoría, etcétera. Un directivo puede desempeñar el rol de gerente de una fábrica, el del esposo, el del padre, el del amigo, etcétera. Pero, ¿qué pasa si lo transformamos a mujer? ¿Qué pasa si los altos puestos lo pones en manos de una mujer? Ah, no, a lo mejor ahí la cultura o la subcultura te dice que no se puede porque la mujer tiene que llegar a casa a ver a los hijos, tiene que llegar a casa a hacer sus actividades de madre, ¿no? De mamá. En este caso, pues los roles en nuestro país a veces están muy definidos, muy marcados, chicos, pero eso no significa que vaya a ser el único rol que nosotros podamos estar cumpliendo. Luego dice el 4, el estatus. En la mayoría de las sociedades existe una jerarquía de papeles. Este constituye una posición con deberes y privilegios reconocidos. La mujer debe encargarse del cuidado de los niños, de las labores hogareñas, de la limpieza, etcétera. Es cuando les digo ahí que los roles ya sobrepasan, van un poquito más allá y ya se vuelve un estatus, ¿no? Ya se vuelve el hecho de decir, ah, bueno, tú eres hombre, tú vas a suplirme el dinero, yo soy mujer, yo te voy a suplir la comida, la limpieza, todas las cuestiones de hogar, ¿no? Y luego el 5 dice que son los ritos. Es una serie de actos preestablecidos a cabo de ciertas ocasiones y existen dos clases de ritos, los ritos de iniciación y los ritos de intensificación. Los de iniciación dice que son cuando una persona intenta ingresar a un grupo para pasar a un estatus superior. Los miembros del grupo someten a pruebas para verificar si son elementos valiosos y adecuados a los intereses del grupo. Las típicas novatadas, chicos. Oye, yo me quiero integrar a un grupo muy adinerado, pues a lo mejor voy a tener que llegar a una fiesta y mandarles botellas de champaña a todas las mesas para probar que tengo dinero, para probar que tengo poder adquisitivo y que puedo tener un lugar en la sociedad esta que yo quiero formar. Luego dice que están los ritos de intensificación, en donde dice que se efectúan periódicamente y tienen como objeto mantener la cohesión del grupo. Dice, casi todos los miembros de los clubes de servicios como leones, rotarios, etcétera, celebran comidas o cenas mensuales. En muchas organizaciones se celebran los brindis de fin de año y diversas ocupaciones celebran el día en su santo patrono y así sucesivamente. Todo aquello que tú veas como un grupo social en el cual eventualmente se juntan para estar trabajando, para estar pues viendo las necesidades del grupo, se juntan periódicamente, chicos. Esto ellos dicen que ayudan a la integración, ayudan a que las personas estén más integradas, en que no haya problemas, en que si hay algún conflicto lo resolvamos y todo podamos hacerlo de una manera más rápida y más amigable también. Es como una convivencia, ¿no? Chicos, está por cortarse la sesión. Vamos, déjenme la termino mejor de una vez y creo una nueva liga y nos conectamos de manera inmediata, ¿ok? Déjenme, hago la nueva liga y se las mando para conectarnos.